Bien, buenos días. Mi nombre es Ingrid Flores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad. Bienvenidos a todos a este webinar celebrando el Festival de Aves Endémicas de Puerto Rico y el Caribe, titulado Reforestación Urbana y su importancia para las aves. Tenemos el gusto de tener a Katsi Ramos Álvarez y Rosán Medina Miranda, ambas biólogas de la División de Ecología Terrestre. Vamos entonces a comenzar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rosán Medina, bióloga del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la División de Ecología Terrestre. Llevo 19 años en la agencia y gran parte de mi trabajo profesional ha sido con las aves, especialmente con proyectos de recuperación. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Katsi Ramos. Soy también bióloga del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, División de Recursos Terrestres. Y al igual que Roxy, llevo 19 años en el departamento y he trabajado mayormente con la mariquita de Puerto Rico, una especie en peligro de extinción, y igual con otras especies en peligro de extinción que el departamento tiene proyectos. Buen día y bienvenidos. Les voy a dar un trasfondo histórico del por qué llegamos a la necesidad actual de reforestar. Para el ser humano, la vegetación, en especial los árboles, han tenido mucha importancia siempre. En culturas más antiguas se utilizaban para hacer armas y fuego para calentarse y cocinar, entre otros. En Puerto Rico, para el tiempo de los indios, estos utilizaban los árboles para construir sus viviendas, canoas, herramientas para trabajar en la tierra, para hacer sogas, armas para cazar y defenderse. También los utilizaban por sus propiedades medicinales, para alimento y para sus ceremonias religiosas, en fin, para su vida cotidiana. Cuando llegaron los españoles, la deforestación fue aún más intensa. Estos exportaron maderas de la isla para su uso en Europa. Por ejemplo, exportaron grandes árboles de ausubo para hacer mástiles de buques de guerra. Y aquí en la isla utilizaron maderas locales para construir sus asentamientos, sus casas, puentes, entre otros. Y la deforestación fue mayor. Incluso deforestaron grandes áreas para hacer sus siembras, copiando el conuco de los taínos para usarlos para alimento. Más adelante trajeron esclavos para trabajar la tierra y se continuó la deforestación para el uso agrícola. Brincando a un tiempo más reciente, durante el siglo pasado, los cambios poblacionales en Puerto Rico fueron muchos, con las consecuencias de una alza continua en la población, lo cual invariablemente afecta todos los recursos naturales. Pues con el cambio poblacional vienen necesidades que impactan directamente el medio ambiente. Tres de estas necesidades, las más que afectan las áreas de bosque, son la utilización de tierras para agricultura y pastoreo, madera para vivienda y producción de carbón para cocinar. Como podemos ver en pantalla, para los años 40 y 50 fue que llegó la industrialización y la población tuvo un aumento significativo y con esto sus impactos al medio ambiente aumentan. En cuanto a la agricultura, se comenzaron a hacer monocultivos, los cuales a las varias cosechas de 2 a 3 degradaban el terreno y esto resultaba en expansión del área agrícola con las mismas consecuencias. Al desforestar, sea por las razones que sea, perdemos cobertura vegetal y los terrenos se hacen propensos a erosión, lo cual ocurre cuando las lluvias lavan el terreno, llevándose la capa superior, la que es rica en materia orgánica y nutrientes del suelo. Esto todo lo hemos visto cuando limpiamos un terreno y al caer la primera lluvia, luego de remover ese terreno, vemos los ríos de agua con fango, los ríos de agua con tierra. Cuando la agricultura floreció en Puerto Rico, se comenzaron a sembrar en toda la isla diferentes productos. Ya tenemos maquinaria y tecnología que facilitaba el proceso de siembra y cosecha. Hubo un gran aumento en terrenos dedicados a la agricultura, lo que conllevaba la tala indiscriminada de árboles. Y se hicieron monocultivos en áreas de todas las islas, tomando en cuenta sus características y las necesidades del producto que se iba a sembrar. Y Puerto Rico se quedó básicamente sin cobertura forestal. Con el aumento de población, esto implicaba también que las áreas urbanas
se ampliaban y la construcción de viviendas de madera y necesidad de carbón para cocinar aumentaban. Los bosques se desmantelaron sin controles oficiales. Las personas talaban indiscriminadamente para satisfacer sus necesidades inmediatas, como era la necesidad de vivienda, un techo donde proveer de protección a sus familias y protegerlos de las inclemencias del tiempo. En los campos del interior de la isla, la deforestación llegó a tal grado que los campesinos no tenían madera para construir sus casas. Las tenían que hacer de yaguas de palma y varas finas de arbolitos. Estas casas, por el tipo de construcción, eran muy frágiles y no protegían de eventos atmosféricos fuertes. Una anécdota para ese tiempo, cuando Puerto Rico quedó casi totalmente deforestado, los camioneros, que eran los que mantenían las carreteras, los centenares de kilómetros de carretera, comenzaron a sembrar árboles a ambos lados de la carretera para así poder trabajar en sombra. Inclusive había un grupo de personas que premiaban las áreas de carretera mejor reforestadas, más bonitas, y así pues se fueron reforestando nuevamente las áreas. Otra necesidad premiante era el uso de leña o carbón para cocinar. Habían carboneras en muchas áreas de Puerto Rico donde se utilizaban en su mayoría pedazos que sobraban al cortar los árboles y convertirlos en madera. La demanda era muy grande y los mismos carboneros vendían sus sacos de carbón ambulantemente. Luego, cuando llegaron los camiones, entonces varios carboneros se unían para llenar a capacidad los camiones con su mercancía y así venderla. Esta es una práctica que todavía persiste en Puerto Rico. Hay carboneras y en ocasiones son ilegales porque se utilizan árboles que está prohibido su tala. Aquí vemos dos fotos de una misma área donde podemos ver el cambio a través de los años. En este caso, 80 años, vemos cómo pasa de un área natural con árboles y vegetación abundante a un área completamente urbanizada con solo pequeños pachos de vegetación. Solo el 6% de la isla está cubierta de bosques. Cuando Puerto Rico quedó prácticamente deforestado, entonces comenzaron unos movimientos para preservar áreas de bosque como bosques públicos. Estos con el propósito de mantener abastos de madera y protección de las cuencas de los ríos para preservar la calidad del agua. Aunque se practicaba tala, esta se hacía de una forma más selectiva y con planificación para mantener la funcionalidad del bosque. Actualmente hay 20 bosques estatales y 2 bosques urbanos en el área metropolitana. Los bosques urbanos son el bosque del Nuevo Milenio y el bosque de San Patricio. Una zona urbana se determina por la cantidad de habitantes permanentes que tiene. Las zonas urbanas en general proveen más recursos a sus habitantes y las personas a cargo, los gobernantes o los líderes, intentan que la calidad de vida sea mejor. En estas zonas se concentra una mayor cantidad de empleos, hay una infraestructura organizada, edificios, oficinas, etcétera, y hay mayor densidad poblacional. O sea que hay más cantidad de personas en el espacio. Con el aumento en densidad podría reducirse la calidad de vida de los habitantes y escasear algunos recursos. Por lo general, estas zonas son centros de educación, de salud y de servicio a los habitantes. Actualmente, las áreas urbanas en muchas partes del mundo carecen de áreas verdes. Como decimos, se han sembrado cemento por todos lados, olvidándonos del valor de las áreas de bosque. Los árboles, además de proveer oasis a la fauna, nos proveen a las personas muchos beneficios, tales como sombra, belleza estética, comida, mejor calidad de aire, control de erosión en terrenos, control de plagas y muchas otras ventajas y beneficios. Aunque hoy nos vamos a concentrar en los beneficios a las aves endémicas y a las aves en general. Consideremos los beneficios que nos proveen a nosotros como comunidad y reforestemos nuestras áreas un árbol a la vez. Ahora los dejo con mi compañera Roxanne Medina, que va a hablar sobre el beneficio a las aves con énfasis en las aves endémicas. Muchas gracias, Katsi. Continuando con la presentación, las zonas urbanas son necesarias para el refugio de los seres humanos, entre otros asuntos discutidos por Katsi anteriormente, pero la urbanización desmedida y descontrolada amenaza la vida silvestre, directamente reemplazando el hábitat natural.
Una de las razones principales para que las aves estén amenazadas o en peligro de extinción es la pérdida de hábitat o áreas de vegetación. Continuamos con cuál es la importancia de los bosques. ¿Qué le proveen los bosques a las aves? Los bosques o los árboles en general le proveen protección, refugio, un área de alimentación y área de reproducción para las aves. Aquí tenemos un pájaro bobo donde está descansando y prácticamente utilizando las áreas de los aves para protegerse. Tenemos aquí un zumbador donde está anidando dentro de los bosques y una cotorra puertorriqueña se está alimentando de un yagrumo. Y entonces, ¿qué pasaría si las zonas urbanas no se hacen reforestación responsablemente? Aquí como en el diagrama, que prácticamente lo que muestra son unas aves y prácticamente ningún árbol. ¿Qué podemos hacer? Por eso es que viene la reforestación urbana. Y la reforestación urbana se refiere a la plantación de árboles en entornos urbanos. Existen diferentes tipos de paisajes o maneras de hacer reforestación urbana. Entre ellas están las que son en áreas continuas, que por ejemplo pensamos en reforestar en áreas más abiertas como son los parques. También están el otro tipo de paisajes de urbanos, es las cubiertas fragmentadas, que es la más común que vemos, que son como en los patios de nuestras casas y en las calles, como muestran ambas imágenes. La reforestación urbana provee un hábitat adecuado para algunas especies de aves. No necesariamente esta nunca va a reemplazar lo que son los bosques en su hábitat o en su área natural, pero si reemplazamos esa área impactada en las áreas urbanas con vegetación nativa, esa transición para las aves va a ser mucho más sutil. Otro de los beneficios de la reforestación en las zonas urbanas es la conectividad. Si tenemos un ave que quiere pasar de este punto y cruzar por la ciudad, se le haría mucho más sencillo en el caso de refugio, protección contra depredadores y algunas veces también para alimentación, pasar a través de la ciudad y llegar a la zona más boscosa o de bosque mucho más fácil. Como mencioné anteriormente, las áreas o zonas urbanas reforestadas crean refugio contra depredadores para las aves, un lugar de descanso. También, y tal vez esto lo ven en sus casas regularmente, especialmente en Las Palmas, áreas de reproducción, por ejemplo, en las palomas. En adición, las áreas reforestadas urbanas proveen un oasis de alimentación. El tipo de vegetación en zonas urbanas cambia cuando se hace una reforestación, la abundancia, la cantidad de aves presentes y el tipo de ave. Lo ideal nuevamente es sustituir esa vegetación con vegetación nativa para que esa transición sea mucho más sencilla para las aves. Pero sin embargo conocemos que la mayoría de la vegetación que ocurre en las zonas urbanas usualmente son especies exóticas. Esas especies exóticas en adición producen un recurso novel de alimento para las aves durante todo el año, no necesariamente disponible por especies nativas, especialmente en aves frugívoras, o sea que de frutos, y nectívoras que utilizan el néctar para alimentarse. Un ejemplo de esto son las aves migratorias que van cruzando de zonas más frías durante el invierno a zonas más cálidas. Cuando llegan a estas zonas más cálidas, usualmente si llegan a zonas urbanas, se encuentran con esta vegetación exótica. Y muchas de estas aves utilizan esta vegetación exótica para utilizarla, entonces almacenar suficiente energía para regresar nuevamente a sus áreas de producción una vez pase el invierno. El tipo de vegetación y diseño de plantación puede determinar qué especies de aves estarán presentes. Si decidimos hacer una reforestación urbana, debe ser planificada. Tenemos que ver qué espacio tenemos disponible para reforestar. Y si vamos a reforestar, tenemos que estar pendientes si hay alambres, o mejor dicho, cables eléctricos cercanos que una vez cuando crezcan estos árboles puedan ser interrumpidos. En adición, están las utilidades soterradas,
que lo que quiere decir si el crecimiento de estas raíces es muy profunda y hay áreas de electricidad soterrada o acueductos que puedan ser afectados por algún arreglo, por ejemplo, que tengan que hacer en el área y entonces el árbol pueda ser afectado. También en otra consideración que se debe hacer es a sus vecinos. No necesariamente tiene que ver con las ramas que puedan caer a sus vecinos, pero también puede ser por la obstrucción visual, por ejemplo, en los semáforos. Usted está conduciendo, hay unos árboles cercanos y no permite ver entonces los semáforos para poder seguir transitando. Edificios públicos, parques y plazas pueden usarse árboles más grandes por la disponibilidad de espacio. Si decidimos reforestar, ¿qué vamos a sembrar y para qué vamos a sembrar? Tenemos que ver las razones para qué vamos a sembrar. Si lo vamos a hacer por sombra, queremos hacer un aislamiento del ruido, queremos aislar el viento, queremos embellecer las áreas o demarcar un área en particular como unas entradas. También tenemos que considerar qué tipo de árbol vamos a sembrar, como por ejemplo aquellos que sus hojas caen más frecuentemente, hay que ver qué mantenimiento se le puede dar, si usted va a estar pendiente a ese mantenimiento. Las raíces, si son raíces muy profundas, por ejemplo, que afectan las alcantarillas y que en un futuro pueden hacer daño a las zonas urbanas, y si son susceptibles a caerse. Por ejemplo, los huracanes, no sembrar árboles muy cercanos a las casas, que sean árboles, especialmente si son exóticos, que tengan susceptibilidad en romperse las ramas o inclusive caerse completamente. A continuación vamos a presentar un video, una animación que habla sobre la reforestación urbana y su importancia. Papá, ¿dónde es este lugar? Es aquí, pero esa fotografía la tomé hace tiempo, justo el año en que naciste. ¿A dónde se fue el bosque? Hace años, este era un pueblo muy pequeño, pero muchas personas han llegado a vivir aquí desde entonces. Al llegar más personas a vivir en el bosque, es necesario cortar árboles para construir sus casas. Y poco a poco, el bosque se va haciendo más pequeño. Pues ya no se parece al paisaje de la foto. Es por eso que estamos organizando a los habitantes de la comunidad para reforestar el bosque. ¿Reforestar? Sí, la reforestación es volver a poblar de árboles el campo. ¡Ay, qué bonito se va a ver! Sí, pero lo importante es que producen el oxígeno que respiramos, regulan el clima y son el hogar de muchos animales. ¿Todo eso? Sí, y muchas cosas más. Ahora hay que seleccionar qué especies de arbolitos vamos a plantar y esperar el mejor momento del año para hacerlo. ¿Entonces podemos volver a tener un bosque aquí? Sí, Paco, con mucho trabajo, pero sí se puede. ¿Y lo podemos hacer hoy? Ven conmigo. ¿Qué es eso? Es comida para las plantas. Ya puedes poner el arbolito. ¡Listo! ¡Ya está! Bueno, pero solo terminamos por hoy. Hay que regresar mañana para cuidar que no les falte agua. Pero si le acabas de poner... La reforestación no termina hoy. Los arbolitos son muy frágiles y hay que cuidar que no se enfermen o se sequen. Papá, ¿cuándo tendremos nuestro bosque de vuelta? Mira, ¿ves este árbol? Tiene la misma edad que tú. En cambio, este otro tiene la misma edad que yo. ¿Por qué la prisa, Paco? Es que no hay tiempo que perder. No quiero esperar tanto tiempo para jugar en este bosque.
Espero que les haya gustado la animación, el video. Otros beneficios de la reforestación urbana: ayuda a mitigar los efectos del calor urbano. Son áreas más frescas, ofrecen sombra, reduce la contaminación del aire, baja los niveles de estrés. Si usted va al parque, pasea a su perrito, va con sus amigos, prácticamente usted se siente un poquito más aliviado. Otros beneficios: ustedes pueden ser investigadores, pueden observar aves en una zona, se mantienen tranquilos, llevan una libreta, identifican las aves. Si no lo saben identificar directamente, pueden llevar unas guías, inclusive pueden llevar binoculares y tenerlos disponibles. Con la ayuda de un adulto, si son más tecnológicos, pueden entrar a la página de eBird y pueden incorporar las aves observadas, su localización, la cantidad, etc. Además de la reforestación, las comunidades pueden ayudar, como por ejemplo, después de un evento atmosférico, un huracán, que la disponibilidad de alimento es baja para las aves. Usted puede incluir los comederos, pueden incluir botellas con néctar. Y por ejemplo, aquí tenemos una foto en donde en San Martín, luego de un huracán, utilizaron las botellas con néctar. Es importante recalcar que la dosis para crear ese ingrediente de botellas con néctar es uno específico. Así que los invito a que busquen esa información más adelante. Existen herramientas para la reforestación urbana, esto especialmente para los adultos. En el Departamento de Recursos Naturales, junto con el Servicio Forestal Federal, existe el programa de deforestación urbanas y comunidades. La meta de este programa es proveer asistencia técnica y financiera a las comunidades, entidades públicas y privadas y a los municipios sobre el manejo de recursos forestales urbanos para promover un ecosistema sustentable. Como resumen, aquí les menciono 4 ítems. El primero, el crecimiento poblacional en su expansión fomentó parte de la reforestación de Puerto Rico. Segundo, la reforestación urbana provee el hábitat adecuado para algunas especies de aves. Esto puede influir en la abundancia y la cantidad de aves y los tipos de aves que vamos a observar. La reforestación urbana planificada puede proveer protección, alimentos y áreas de reproducción a ciertas aves. Otros beneficios de la reforestación urbana: reduce el calor, crea variedad de sonido, variedad de viento y reduce el estrés. Aquí tenemos la información de contacto tanto de Katsi Ramos como la mía, Rosa Medina, los correos electrónicos y nuestro teléfono. Muchas gracias por tan excelente presentación. Vamos entonces a verificar si tenemos preguntas. Si tenemos una por aquí. ¿Qué pasos podemos seguir para sembrar un árbol en un patio de urbanización con suelo infértil? Su micrófono. Sí, excelente pregunta. La mascarilla. Sí, por ejemplo, puede preguntar por un tipo de planta que pueda ser más susceptible a ese tipo de terreno, o puede cambiar el terreno alrededor de esa planta con uno que sea más fértil y abonarlo. Ok, gracias. Vamos entonces para la próxima. Durante el paso de un huracán, ¿las aves se esconden o emigran para luego que pase regresar? Usualmente se emigran, buscan áreas más protegidas por el viento especialmente, que es la causa principal. Pero es prácticamente un misterio esa información. Ok. Tenemos las áreas cerca de carreteras, ¿se pueden sembrar? Se pueden sembrar siempre y cuando sea un árbol apropiado, especialmente por raíces. Creo que han visto en las carreteras, especialmente en las aceras que se levantan porque las raíces pues, empiezan a moverse o son muy gruesas y empiezan a levantar la carretera. Tiene que ser un árbol específico y pueden preguntar en los viveros del departamento o en los mismos viveros privados. Ok, tenemos aquí
Otra preguntita, ¿dónde podemos conseguir la mezcla adecuada para atraer aves en comedero? Si me permiten, a todos los participantes les puedo enviar un correo electrónico junto con el aviso de que ya el video está disponible en el canal de YouTube. Les puedo facilitar la receta para el néctar de los comederos de los zumbadores. Vamos a ver, tenemos tiempo para más preguntas. Buenos días. En cuanto a suplir a las aves de comida, tienen que tener cuidado en dónde ponen el comedero, que no esté accesible a gatos o algún tipo de depredador, porque entonces en vez de hacer ¿verdad? Un bien, que es la finalidad de uno, pues puede ser que accidentalmente creemos pues un lugar donde mascotas o gatos o otras especies que puedan depredar los depreden. Así que tienen que tener cuidado de dónde los ponen, asegurarse que no hay un depredador cerca. Sobre todo gatos, que son los más, uno los tiene en la casa y son más, depredan aves y esto. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita. ¿Qué hacer cuando los árboles comienzan a levantar el pavimento? Bueno, ahí yo no soy experta en árboles, pero supongo que deberían entonces cortarlos, porque hay algunos árboles que las raíces van a ser superficiales y van a tender a romper lo que esté cerca. Ahí es donde viene lo que dijo Roxana ahorita, que deberían uno orientarse con el vivero de recursos o el vivero de plantas más cercano a usted, de que árboles no rompen la acera y sembrar ese tipo de árboles cerca de la estructura, porque si no van a seguir rompiendo la estructura que esté cercana. Primero hay que ver si se pueden trasplantar antes de podarlo completamente. Sí, pero si es muy grande, si ya roto a la acera, pues quizás no hay tanto que se pueda hacer para salvarlo. Igualmente siempre solicitar información, como mencionaron, tanto al municipio como al Departamento de Recursos Naturales, que está el departamento o el permiso de poda, siembra y corte de árboles. Y antes de sembrar entonces en las aceras, asegurarse que sean árboles adaptados para que su crecimiento no afecte entonces ninguna estructura. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra preguntita. ¿Algún taller de siembra huertos que haya disponible en nuestra área oeste? Puedo mencionar que el Servicio de Extensión Agrícola tiene ofrecimientos educativos, ¿verdad? Nosotros estamos orientando más beneficio para las aves, la vida silvestre, los árboles, pero con más detalle, talleres sobre siembra, los ofrece el Departamento de Agricultura. Tenemos otra preguntita. ¿Pueden hacer llegar árboles a las escuelas para poder poner en práctica lo enseñado en este taller de forestar nuestras áreas? Disculpen, ok. Pues miren, aprovecho y anuncio, o sea, con el Departamento de Educación se van a estar firmando nuevamente un acuerdo en el que entonces se permitan pues la participación de proyectos educativos, igualmente proyectos de siembra con el Departamento de Educación. Tenemos... Bien, aprovecho entonces el anuncio del próximo evento o actividad que va a ser en el Bosque San Patricio el 7 de mayo. Estén pendientes a las redes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Estaremos celebrando el Festival de Aves Endémicas con actividades educativas y observación de aves. También para los interesados, el programa de deforestación urbana tendrá su webinar el 18 de mayo. Esto es un programa, la orientación va dirigida principalmente a entidades sin fines de lucro, gubernamentales, privadas. No puede ser porque dirigido para solicitar fondos para crear proyectos de siembra. No va dirigido a que una sola persona o individuo lo solicite, sino que puede ser a nivel de escuelas, organizaciones. Así que también estén pendientes a las redes.
Muchas gracias a todos por haber participado. Les damos gracias a Cassie Ramos y Rosa Medina por tan excelente presentación. Les doy el tiempo, les paso el tiempo ahora para que si quieren decir unas palabras. Pues muchas gracias a la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad, a Ingrid Flores por la invitación, a todos ustedes por participar en este taller. Estamos muy agradecidos con su participación y esperemos que pongan en práctica lo aprendido. Muy buenos días, gracias a todos por conectarse y escuchar. Y como dice mi compañera Roxanne, pues aprovechen y planten arbolitos, no importa el área que tengan, sea un área grande o un área pequeña, siempre hay árboles adecuados para el área que usted quiere. Y pues así beneficiamos a los aves y nosotros también nos beneficiamos. Bien, pues recuerden entonces nuestras actividades pendientes a las redes sociales para más información. Así que muchas gracias. Buen día a todos. Buen día.